Podemos empezar con un ejemplo suizo. En Suiza el nivel del paro es bajo, 3%, y no hay un problema estructural de paro de los jóvenes. Una de las explicaciones, no todas las explicaciones, tiene a hacer con que hablo del nivel de paro de los jóvenes, tiene a hacer con la estructura de la educación. Hay la educación formal, ¿ah? Universidades, liceos, universidades, todo esto, pero también una educación profesional que un parte de 40, 50, 60 jóvenes, por cientos de jóvenes se van a trabajar e estudiar empiezan a hacerlo a 60, 15, y después es 6, no, 15, 16. 16, 16 años, sí. 16 años empiezan a entrar en la carrera práctica de empresas. Esto fue un modelo muy importante, pero esto implica que las empresas son interesantes a dar una formación profesional. Y se ve un cambio en Suiza que antes, hace 10 o 15 años, cuando tenían un buen aprendizaje, el joven quería quedar con la empresa y después desarrollar algo juntos. Ahora que dicen los empresarios que la formación es un gasto y después no hay ninguna loyalidad y que no es una inversión, no más es una inversión en la formación. Empieza el problema que hay jóvenes que no pueden encontrar ahora, pero no estadísticamente importante, pero empieza el problema que no pueden encontrar un sitio de formación porque la empresa no quiere investir en la formación, porque después no hay la posibilidad por la empresa de estar segura de tener frutos de esta inversión, porque el joven se va, cuando es bueno se va a trabajar por alguien, algo etc. Hay un problema de loyalidad. Me parece que al nivel de otros países como España, como Italia, como Portugal, tenemos el problema macroeconómico, pero tenemos también el problema microeconómico de la non-formación de los jóvenes a nivel empresarial desde 16 o 17 años. Tenemos un otro problema que es el problema creo también, de facto que la edad, estamos cada día más viejos, vivimos más lontano, y no queremos salir como viejos. Nadie quiere salir del mundo laboral. Y esto es uno de las causas por qué no hay sitios para los jóvenes. Pero me parece el problema central que no sé exactamente cómo es en Latinoamérica, en América Latina, pero en Europa es claro que no tenemos más el sentido de solidaridad. Esto es claro. Y no tenemos más el sentido desde 10 años, pero es claramente visible hoy, no tenemos una visión optimística. Y sí, cuando no hay optimismo, no hay construcción, no hay una voluntad de construir a largo plazo. Todo lo que hacemos lo hacemos a corto plazo. Y los jóvenes, no pensamos a nuestros jóvenes. Me parece que es es peor que una locura. Una sociedad que no permite a sus jóvenes de construir su vida. Es un suicidio de la sociedad. Es suicidario desde el punto de vista de la sociedad, es un suicidio.
Y entonces esto reconoce sus causas también en un problema macroeconómico, en la crisis internacional, ¿verdad? No, no soy seguro que hay una... Claro que la crisis ha... no, durante los 15 años, los últimos 15 años, la economía mundial, la economía del norte, de los Estados Unidos, también de la Europa, ha funcionado con la droga del crédito. El crédito fue una droga de la economía, y si la economía crecía durante los 15 últimos años, crecía porque había una demasiado crédito. Demasiado crédito. Este crecimiento fue un crecimiento aparente, no real. Y claro, con la crisis, este crecimiento se ha parado, pero la crisis descubrió una mentira de crédito sobre la cual estamos viviendo durante los 15 últimos años. La crisis ha revelado un problema fundamental, pero no es seguro que lo ha creado. Ha parado una ilusión. Sí, ha parado una ilusión. Y ahora el problema fundamental que tiene la economía mundial, de la economía de los países viejos, es de recuperar un nivel de actividad económica, recuperar el nivel del empleo que es sostenible a largo plazo. Podría ser que este nivel es mucho más bajo que el nivel de los últimos años. Me parece que es posible que vamos delante de un paro de 15 paro medio en Europa y también en los Estados Unidos, de 15 o un día de 20%. No es imposible. Esto es una consecuencia no solo de la crisis, pero de las causas de la crisis y de la crisis. En esta situación, la única posibilidad para equilibrar la economía es una actividad económica que se puede llamar también informal. No hablo de economía negra, pero hablo de la actividad económica informal, que es no solo, pero es también la actividad económica familiar. Si vamos a cenar en un restaurante, es bien por el empleo, es bien por el PIB y todo esto. Pero si vamos a comer a la casa, no estamos menos felices. Pero no tenemos el efecto sobre el paro, sobre el empleo, no tenemos el mismo efecto sobre el nivel de Producto Interior Bruto. Y me parece que la informalidad, pero es una solución, es parte de la solución. Pero no se puede imaginar, eso es un problema muy grande en las ciudades, parte norte del mundo, es que hay muchísimas gentes que son totalmente solos. Y si estés solo, no tienes otra solución que ir al mercado para trabajar y también para cenar. Si tienes una red de solidaridad familiar, de vecinos, de amigos, es una posibilidad de sobrevivir y de se desarrollar con menos necesidad de ir al mercado. Pero esta red de solidaridades no es muy desarrollada o es destruida durante los 20 o 25 últimos años, especialmente en los ciudades. Y aquí tenemos el problema de reconstrucción de estas redes de interdependencia. El último punto que me parece importante visto de Ginebra, cuando hablamos del paro de los jóvenes, es que muchos de los jóvenes en los países viejos, en las clases o las partes de países muy ricos,
tienen una visión de normalidad que es una ilusión. Que el nivel de confort, el nivel de esta generación, un parte mía, nuestra generación también, ha tenido una suerte del nivel de vida. Y muchos jóvenes ven este nivel como una garantía, como un nivel normal. No es un nivel normal. Cuando se ve la historia de nosotros, de los padres o de los abuelos, claro que el nivel material del conforto fue diferente. La historia es una historia de subidas y de bajas también. Esto muchos jóvenes aquí, en esta ciudad, no quieren aceptarlo. No quieren aceptarlo. Que es posible que algo fundamental puede cambiar. Bueno, pareciera que en España y en Italia, por lo que yo he visto, tampoco. Y finalmente, esta crisis reconoce, según algunos, una causa ética. ¿Tú crees que ese es el punto para salir de la crisis, la ética en los negocios, en las finanzas? Me parece que es absolutamente fundamental. Y me parece, por hacerlo lo corto, me parece que el desarrollo de las finanzas como mentalidad, no solo como actividad financiera, pero como mentalidad financiera, poniendo un acento sobre la remuneración del capital y la gestión de los riesgos. Esto se ha trasladado en la actividad, en todos los niveles de actividad económica y social. Esta es la sustitución de la relación de confianza con una transacción. Es un gran, hay muchas diferencias de la relación con la transacción. La transacción es algo que se tiene en un momento, una relación es algo que se hace en un tiempo, que es una construcción bilateral, construcción de confianza. La transacción necesita la confianza, pero la confianza viene de fuera. Viene de los reguladores, viene de los judicios, todo esto, de las normas, de las ratings, pero viene de fuera. Esta transacción se ha desarrollado muchísimo durante la mentalidad de la transacción, se ha desarrollado muchísimo durante los últimos 2 décadas. Y no ha matado, pero ha disminuido en las relaciones laborales y también en las relaciones empresariales, ha reducido la importancia de la confianza interpersonal. Y esto es un problema ético, fundamental problema ético. No se puede desarrollar las redes de solidaridad vecinal, familiar, si no hay confianza. Si yo veo cada uno como un potencial enemigo, no podemos construir nada. El otro día tenía una clase en una universidad suiza, empezaba con la definición de la ética de Paul Ricoeur, que dice: la ética es una vida cumplida con y por los otros en instituciones justas. Y preguntado a los estudiantes si esta decisión nos parece intuitivamente como algo aceptable. Y había un grupo, la primera vez que me ha ocurrido, había un grupo de 20-25% que dice no me conviene esta decisión. ¿Por qué? Porque los otros son los enemigos. Los otros son los enemigos. No me voy con por los otros. No. Es un problema de educación, de visión ética, no de educación, de visión ética. Esta visión no es solo en los jóvenes, en los viejos. El problema ética fundamental es exactamente este, que una parte de nuestra generación no ha tomado la definición de Ricoeur, ha dicho, sí, la vida cumplida, sí, para mí, pero no con nosotros, no por los otros, y las instituciones, no me preocupen de las instituciones. La vida cumplida, ok, pero todo esto
es un costo, es un gasto. No me voy a pagarlo. Y me parece que es un problema fundamentalmente ético. Y si no solucionamos, si no ponemos una diagnosis, y después, si no empezamos a solucionar esta problemática, no hay una posibilidad técnica, solamente técnica, de recuperar el nivel de actividad económica después de la crisis. Es un problema ético que necesitamos abordar fundamentalmente.